Ser que de manera calculada destrozó mi gallinero, alcanzaba los 2,7 metros de altura, cubierto por un pelaje oscuro y enmarañado, y se movía con una violencia que me congeló las venas. He revisado aquella filmación decenas, quizá cientos de veces desde aquella noche de octubre, y cada ocasión confirma lo que tanto me esforcé en rechazar. No estaba perdiendo la razón. Eran auténticos y llevaban observándome mucho más tiempo del que yo había sospechado. Mi nombre es Robert Patrick, y esta es la crónica de por qué. Abandoné el único lugar que había sido mi refugio durante 63 años, escapando en la oscuridad como un hombre dominado por fuerzas invisibles. Lo que voy a narrar no es fantasía, ni los delirios de un anciano aislado que perdió la cordura. Esa es la causa de que mi rancho permanezca vacío en medio del desierto de Montana. Es también la razón por la que jamás volveré a la tierra que 5 generaciones de los Patrick llamaron hogar, y por la que ahora duermo con todas las luces encendidas en el apartamento de Mayhew, a 3 estados de distancia, en pleno centro de la ciudad. Durante 42 años, Margaret y yo levantamos nuestra vida en 127 acres de terreno virgen, ocultos en las montañas Bitterroot. Nuestro vecino más próximo se encontraba a 29 kilómetros, al otro lado de un camino de tierra que cada invierno quedaba intransitable por meses. Criábamos reses, cultivábamos nuestras propias verduras, manteníamos gallinas para los huevos y calentábamos la casa únicamente con leña. Vivíamos rodeados por un bosque interminable que se extendía más allá de nuestros linderos. Era ese tipo de vida autosuficiente que muchos en la ciudad idealizan, pero que muy pocos se atreven a llevar a cabo. Cuando Margaret falleció hace 2 años, tras una corta lucha contra el cáncer, nuestros 3 hijos me insistieron en que vendiera el rancho y me mudara más cerca de la civilización. Sarah, la mayor, se había convertido en una prestigiosa abogada en Seattle. Michael, mi segundo hijo, trabajaba como banquero de inversiones en Chicago, atrapado en una agenda que casi no le dejaba espacio para la familia. David, el menor, dirigía una startup tecnológica en San Francisco y vivía entre acrónimos y términos que me resultaban ajenos. Los 3 viajaron al funeral, permanecieron una semana para ayudar con los asuntos de su madre y regresaron a sus brillantes vidas en ciudades lejanas. Yo comprendía sus temores. A mi edad, la soledad en un rancho aislado implicaba riesgos evidentes. Un paro cardíaco, una caída, cualquier accidente podría dejarme sin auxilio. La señal de celular jamás llegaba hasta el valle, y la vieja línea telefónica había sido derribada incontables veces por árboles caídos. Aún así, esa tierra corría por mis venas. Mi tatarabuelo se asentó allí en 1887, y 4 generaciones de Patrick descansaban en el pequeño cementerio detrás de la casa. La tumba más reciente era la de Margaret, marcada apenas por una piedra de granito con la inscripción «Amada esposa y madre, por eso decidí quedarme». Continué con el ganado, atendí el huerto, cuidé un gallinero de 23 aves que producían más huevos de los que podía consumir. El sobrante lo intercambiaba con los Kowalski en la tienda general de Millerville, a 37 millas de distancia. Era una rutina simple y estable que me reconfortaba. Leía bajo la luz de una lámpara de queroseno. Escuchaba programas en mi viejo radio a pilas y hallaba serenidad en los ritmos de una vida rural que habían sostenido a mi familia por más de un siglo. Sin embargo, nunca fui ingenuo respecto a los riesgos que se ocultaban en aquel entorno salvaje. Las Bitterroot eran hogar de osos negros, pumas, lobos y de vez en cuando un grizzly que descendía desde el Parque Nacional Glaciar. Ya había perdido ganado antes, un ternero cazado por lobos, gallinas devoradas por zorros o mapaches. Era el costo inevitable de vivir donde acababa la civilización y comenzaba la verdadera naturaleza. Siempre tenía un rifle 306 cargado junto a la puerta y una Magnum .44 en la cintura cuando trabajaba afuera. La mayoría de los depredadores evitaban a los humanos, pero el hambre puede volver temible a cualquier criatura.
Por eso el bosque en los márgenes de mi propiedad siempre fue para mí una mezcla de asombro y desvelo. Los pinos milenarios se alzaban hasta 200 pies hacia lo alto, y su copa era tan densa que, incluso a pleno mediodía, bajo sus ramas parecía estar cayendo la tarde. Entre la maleza se abrían veredas de caza, desgastadas por siglos de ciervos, alces y osos que recorrían las mismas sendas que mis ancestros ya habían transitado desde hacía generaciones. Yo recogía troncos caídos para la chimenea y, de vez en cuando, cazaba un venado en las cercanías, aunque rara vez me alejaba más de medio kilómetro de la casa. Algo en la espesura me provocaba una inquietud visceral, un instinto arcaico que me advertía que había lugares donde el hombre no era bien recibido. Con los años llegué a escuchar en esos árboles sonidos imposibles de catalogar, ruidos que no correspondían del todo a un animal, ni tampoco a un ser humano. Golpeteos de madera que retumbaban en la distancia a horas absurdas. Voces extrañas que recordaban a cantos de simios, pero con un matiz de inteligencia que erizaba la piel. Margaret solía restarle importancia, atribuyéndolo a mi imaginación o a los ruidos normales de la fauna salvaje. Y durante un tiempo me convencí de que estaba en lo cierto. Cada bosque guarda sus misterios, y la mente puede engañarse fácilmente en medio de la soledad, sobre todo durante los interminables inviernos en que el aislamiento pesaba como una carga física. Pero tras la muerte de Margaret, cuando la casa quedó sumida en un silencio interrumpido solo por el tic-tac del reloj de su abuela y los crujidos de la madera vieja, empecé a notar con mayor claridad los sonidos del bosque. Sin las explicaciones lógicas de ella para calmarme, aquellos ruidos nocturnos adquirieron un matiz mucho más sombrío. Los golpes secos de madera se volvieron más frecuentes y parecían seguir patrones, como si transmitieran mensajes. Las extrañas vocalizaciones se hicieron más osadas y, en ocasiones, eran respondidas desde distintos puntos del bosque. Lo más perturbador eran los pasos, firmes, pesados, claramente bípedos, que resonaban entre los árboles bien entrada la noche. Ese primer verano en soledad, comencé a hallar pruebas de que algo de gran tamaño rondaba cerca de mi propiedad. Huellas enormes marcaban la tierra húmeda junto al arroyo, demasiado grandes para pertenecer a cualquier animal conocido. Algunos árboles presentaban la corteza arrancada a una altura imposible incluso para un oso. También encontré formaciones de piedras y ramas colocadas con una intención evidente, casi como si fueran parte de un ritual. Me repetía que todo era obra de la naturaleza, casualidades e imaginación mezcladas que me hacían ver patrones inexistentes. Pero a finales de julio ocurrió la primera desgracia. Descubrí a uno de mis novillos muerto en el pastizal más próximo al bosque. Su cuello estaba torcido en un ángulo antinatural y la fuerza necesaria para quebrar el esqueleto de un animal de media tonelada resultaba inimaginable. Supuse que había sido un oso pardo, aunque no hallé ni arañazos ni señales de un ataque común. Lo que más me inquietó fue que el cuerpo no había sido devorado. Los depredadores matan para alimentarse, no por mero placer. Arrastré el cadáver al bosque y traté de borrar aquel suceso de mi mente. 2 semanas después, la desgracia volvió. 3 de mis gallinas aparecieron muertas en una sola noche. Los cuerpos estaban esparcidos dentro del gallinero, vidos, sino ejecutados con lo que parecía ser precisión quirúrgica. Sus cuellos habían sido cortados limpiamente y los cuerpos acomodados en una figura triangular irregular. Tampoco había rastros de arrastre ni huellas de depredadores, ni siquiera una entrada visible al gallinero. Era como si algo hubiera atravesado la malla de alambre únicamente para matarlas por diversión. Después de aquella masacre, reforcé la estructura con un enrejado más grueso, coloqué un candado en la puerta e instalé reflectores con sensor de movimiento alrededor de la casa, esperando disuadir a lo que fuera que me rodeaba a mis animales. Durante las primeras noches, las luces se activaban a menudo. Ciervos, alces y otras bestias cruzaban los alrededores. Pero con el tiempo, la actividad nocturna fue disminuyendo. No sabía si los animales se habían acostumbrado a las luces o si algo más los estaba alejando.
Fue en ese periodo cuando Michael, mi hijo de en medio, apareció de improviso. Había tomado una semana libre y decidió ver cómo estaba su viejo. Como él mismo dijo, Michael, mi hijo del medio, nunca había mostrado mucho interés por la vida del rancho, prefiriendo los videojuegos y las computadoras al trabajo manual. Sin embargo, entendía la tecnología de formas que a menudo me sorprendían. Cuando le comenté sobre las muertes del ganado y mis temores por la seguridad, sugirió instalar una cámara de vigilancia para monitorear el gallinero. Nos dirigimos a la tienda de artículos deportivos en Millerville y adquirimos un equipo de alta gama diseñado para observación de caza. El dispositivo podía capturar fotos y videos activados por calor y movimiento. Contaba con visión nocturna infrarroja y podía funcionar durante semanas con un conjunto de baterías de litio. Michael pasó toda una tarde posicionando la cámara para cubrir de manera óptima el gallinero y sus alrededores, y luego me enseñó cómo revisar las imágenes en la pequeña pantalla LCD. Un mes después de que Michael regresara a su vida en la ciudad, la cámara registró justo lo que esperaba: mapaches merodeando, ciervos pastando cerca de la cerca y, de vez en cuando, un zorro curioso revisando a las gallinas. Ver aquel desfile nocturno de fauna me tranquilizaba, confirmando que el ecosistema seguía saludable y equilibrado. Comencé a relajarme, convencido de que lo que había atacado a mi ganado se había desplazado hacia zonas más fáciles de cazar, pero a medida que septiembre daba paso a octubre y las noches se alargaban y enfriaban, algo cambió en el bosque. Los ruidos habituales de la fauna empezaron a desvanecerse, reemplazados por un silencio antinatural que me ponía los nervios de punta. Incluso el viento parecía susurrar de forma distinta entre los árboles, como si escondiera mensajes ocultos, y me obligaba a revisar las cerraduras más de una vez antes de dormir. El ganado, que normalmente pastaba con calma, se volvió inquieto y se agrupaba cerca del granero. Permanecían inmóviles durante largos ratos, mirando fijamente hacia el bosque, como si percibieran algo que yo no podía ver. La primera helada de octubre acabó con los últimos tomates, marcando el inicio del invierno. Pasaba los días preparando la casa para los meses fríos, partiendo leña, reforzando el granero y revisando mis reservas de comida enlatada y carne curada. La rutina me daba cierta paz, conectándome con generaciones de Patricks que habían hecho exactamente lo mismo. Pero cuando caía la noche, los sonidos del bosque se volvían imposibles de ignorar. Los golpes secos en la madera regresaban, resonando entre los árboles en patrones complejos que parecían códigos o mensajes deliberados. A veces, un solo golpe provocaba respuestas desde distintos puntos del bosque, intercambios que podían durar horas, como si varios seres participaran en un diálogo secreto. Intenté convencerme de que eran pájaros carpinteros o ramas cayendo, pero los ritmos eran demasiado calculados, demasiado intencionados. Más inquietantes eran las vocalizaciones, gruñidos y llamados profundos que combinaban lo más primitivo de la comunicación humana y animal, transmitiendo una inteligencia evidente. No eran los aullidos aleatorios de la fauna, parecían un lenguaje estructurado. En varias ocasiones, juraría haber escuchado mi propio nombre pronunciado desde la oscuridad, en una voz demasiado profunda y extraña para ser humana. La cámara comenzó a registrar fenómenos que desafiaban toda lógica, breves destellos de sombras enormes que cruzaban el marco demasiado rápido o demasiado oscuras para distinguirlas con claridad. Firmas de calor que parecían bípedas, pero mucho más grandes que cualquier ser humano. En 2 ocasiones, captó lo que parecían ser ojos brillantes reflejando la luz infrarroja, ubicados demasiado altos y separados para pertenecer a algún animal conocido en la región. Lo más inquietante fue la progresiva cercanía de aquello que me observaba. Las primeras señales habían aparecido en el límite del bosque, a casi 100 metros del gallinero. Sin embargo, a medida que octubre avanzaba, esa presencia desconocida se volvía más audaz, acercándose cada noche a la casa. Las cámaras registraron un patrón que sugería inteligencia. Algo estaba estudiando mis rutinas, aprendiendo mis hábitos, preparándome para algo que ni quería imaginar.
para la tercera semana de octubre. Dormía con el rifle 306 al lado de la cama, la Magnum .44 al alcance de la mano. Cada crujido o golpe desencadenaba una descarga de adrenalina que me dejaba exhausto y paranoico. Me descubrí revisando y volviendo a revisar las cerraduras, espiando a través de las ventanas sombras que podrían o no esconder un peligro. El aislamiento que antes me traía tranquilidad ahora se sentía como una vulnerabilidad absoluta. Estaba completamente solo, a kilómetros de cualquier ayuda, enfrentando algo que parecía ignorar las leyes normales de la naturaleza. El ganado había abandonado los pastos cercanos al bosque, reuniéndose alrededor del granero, incluso durante el día. Su conducta era inequívoca. Tenían miedo de algo entre los árboles. Los animales conservan sentidos que los humanos hemos perdido hace milenios. Instintos que alertan sobre peligros que ya no podemos percibir. Cuando las presas muestran este tipo de miedo, es porque el depredador no está lejos. Pensé en conducir hasta el pueblo y refugiarme en un motel hasta que la amenaza desapareciera. Pero esta era mi tierra, el hogar de mi familia. Irme me parecía un acto de cobardía, un abandono de todo lo que mis antepasados habían construido. Además, no había garantía de que huir resolviera el problema. Lo que acechaba podría simplemente esperarme o incluso seguirme a la ciudad. Aquí, al menos, conocía el terreno. Podía establecer posiciones defensivas y contaba con las armas necesarias para protegerme. La decisión de quedarme resultó ser la más valiente y al mismo tiempo la más imprudente de mi vida. El 23 de octubre comenzó como cualquier otro día. Alimenté al ganado, recogí los huevos del gallinero y pasé la tarde cortando leña detrás del granero. El clima era fresco pero agradable, con un cielo azul intenso y una claridad típica del otoño. Preparé una cena sencilla, estofado de venado con pan de maíz, y mientras comía escuchaba una antigua radionovela. Más tarde, me acomodé en mi sillón con una novela de Louis L'Amour, mientras las primeras estrellas aparecían en un cielo completamente limpio de contaminación lumínica. Alrededor de las 9 de la noche, algo se sintió extraño, un silencio absoluto. No se oían grillos, búhos ni pequeños animales moviéndose entre la maleza. Incluso el viento parecía haberse detenido, presionando las ventanas con una quietud casi consciente. El ganado permanecía dentro del granero, donde cada vez pasaban más tiempo. El silencio era tan intenso que podía escuchar mi propio corazón, el tic-tac del reloj de Margaret y el crujido lejano de las viejas vigas de la casa. Revisé 2 veces las cerraduras de las puertas, confirmé que las ventanas estaban seguras y me aseguré de que las armas estuvieran cargadas y a mano. El indicador de la cámara de vigilancia mostraba carga completa esa mañana, así que sabía que registraría todo durante la noche. Una parte de mí esperaba que la noche fuera tranquila y probara que mis temores eran solo imaginación de un anciano. Pero otra parte, más primitiva, gritaba advertencias que no podía ignorar. El sueño llegaba por intervalos, interrumpido por visiones de formas gigantes moviéndose entre los árboles y ojos brillando desde la oscuridad. Me desperté sobresaltado varias veces, convencido de haber oído algo fuera de la casa, pero cada vez la noche volvía al silencio absoluto. Lo último que recuerdo fue mirar el reloj de la mesita. Finalmente, el agotamiento venció la ansiedad y me sumió en un sueño profundo. Desperté en un silencio más profundo que cualquier otro que hubiera experimentado. No se oía el canto de los pájaros, ni el murmullo del ganado en los pastos, ni ningún sonido familiar de la fauna anunciando un nuevo día. La luz pálida del amanecer se colaba a través de las cortinas, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire inmóvil. Algo estaba terriblemente mal, fundamentalmente equivocado. La ventana de la cocina que daba al gallinero me dejó sin aliento. La malla de alambre había sido arrancada como si fuera papel de aluminio, enrollada en tiras precisas que evidenciaban una fuerza inimaginable aplicada con precisión quirúrgica. El marco de madera permanecía intacto, pero el interior era un verdadero matadero.
plumas flotaban en la brisa matutina, manchadas con un líquido oscuro que solo podía ser sangre. Los cuerpos estaban esparcidos por todo el recinto y el patio circundante, algunos parcialmente devorados, otros aparentemente asesinados por deporte y abandonados a su suerte. De los 23 pollos que habían dormido allí la noche anterior, apenas 4 permanecían con vida, acurrucados debajo del abrevadero volcado, demasiado traumatizados para moverse. Esto no podía ser obra de zorros o mapaches, criaturas que tal vez matarían 1 o 2 antes de llevarse la presa. Era una destrucción sistemática, ejecutada con una malicia que me recorrió hasta los huesos. Pero fue la grabación de la cámara de vigilancia la que terminó de destruir mi percepción de la realidad, reemplazándola por algo mucho más aterrador que cualquier pesadilla. Me temblaban las manos al activar la reproducción, desplazándome por horas de grabación para encontrar el instante en que el infierno había visitado mi propiedad. Durante las primeras horas de la noche, todo parecía normal. Una familia de ciervos pastando cerca de la cerca, un mapache probando los bordes del gallinero, un búho lanzándose en picada por algún ratón. Nada extraño, nada amenazante. Luego, a las 11:47 de la noche, la oscuridad al borde del bosque comenzó a moverse. La cámara infrarroja mostró algo que mis ojos jamás habrían podido percibir en la noche. Una figura humanoide gigantesca emergió de entre los árboles, moviéndose con una gracia sorprendentemente fluida para su tamaño. La criatura medía fácilmente 2,7 metros de altura, cubierta de un pelaje oscuro que absorbía la luz de la cámara infrarroja. Sus proporciones eran incorrectas para cualquier primate conocido. Brazos que colgaban casi hasta las rodillas, hombros lo suficientemente anchos como para atravesar una puerta y una cabeza apoyada directamente sobre los hombros enormes, sin cuello visible. Pero lo que realmente me aterrorizó fue la inteligencia en su movimiento. Esto no era un animal irracional, guiado solo por hambre o instinto. La criatura se acercó al gallinero con un propósito deliberado, deteniéndose a inspeccionar la malla de alambre antes de desmantelar sistemáticamente mis defensas. Sus manos, claramente manos y no garras ni patas, trabajaban con la precisión de un maestro artesano, retirando el alambre grueso tan fácilmente como si fuera papel y creando un hueco lo suficientemente grande para su enorme cuerpo. Lo que siguió fue un frenesí que duró casi media hora. La criatura mataba con rapidez y eficiencia, rompiendo cuellos con gestos que demostraban una fuerza descomunal. Pero esto no era solo alimentación, era destrucción por el mero placer de destruir. Dejó la mayoría de los cadáveres intactos, seleccionando solo algunos trozos para comer. Parecía disfrutar del acto, deteniéndose a veces para observar su obra antes de continuar con la carnicería. Lo más perturbador fue el momento en que la criatura miró directamente a la cámara. Sus ojos reflejaron el destello infrarrojo como brasas ardientes, y durante un instante, que pareció eterno, sentí que me estaba observando a través del lente. La inteligencia en esa mirada era inconfundible. Sabía que la estaban grabando y no le importaba. Más aún, parecía actuar frente a la cámara, demostrando su poder como si lo hiciera a propósito para mí. Después de completar su masacre, la criatura levantó varios de los cuerpos de los pollos y se adentró de nuevo en el bosque con la misma fluidez y elegancia con la que había llegado. La marca de tiempo indicaba las 12:23 de la mañana, cuando el último rastro de movimiento desapareció del cuadro. Todo el ataque había durado 36 minutos, de principio a fin. Vi la grabación 3 veces más antes de que la magnitud de lo que había presenciado penetrara en mi mente atónita. Pie grande, Sasquatch, Bigfoot. Cualquier nombre que se le diera a la leyenda del noroeste resultaba ser real, y había estado cazando en mi propiedad, estudiando mis rutinas, esperando el momento exacto para atacar. Las implicaciones eran sobrecogedoras. Si criaturas como esta existían en lo profundo del desierto, ¿cuántas personas las habrían encontrado a lo largo de los años?
¿Cuántas desapariciones en bosques nacionales o zonas remotas podrían atribuirse a depredadores que la ciencia se había negado a reconocer? Y lo más inquietante de inmediato, si esa cosa me había estado observando durante semanas, incluso meses, aprendiendo mis hábitos. ¿Qué planeaba hacer después? El teléfono más cercano estaba en la tienda general Kowalski, en Millerville, a 37 millas por carreteras montañosas accidentadas que tomarían más de una hora recorrer. Pero necesitaba informar lo que había visto antes de que la criatura regresara. Cargué la cámara de vigilancia en mi vieja camioneta Ford, aseguré mis 2 rifles en el soporte y emprendí el largo viaje hacia el pueblo. Millerville consistía en una tienda general, una gasolinera, una pequeña oficina de correos y quizás un par de docenas de casas dispersas a lo largo de la carretera principal. La familia Kowalski llevaba 3 generaciones administrando la tienda, atendiendo a ganaderos y leñadores dispersos que vivían en los valles remotos. Conocían a todos en un radio de 80 kilómetros y habían escuchado todas las historias que las montañas podían contar. Si alguien iba a creer mi relato, serían ellos, pero cuando le mostré a Tom Kowalski las imágenes de la cámara, su reacción no fue la que esperaba. Observó la grabación 2 veces, sacudiendo la cabeza y murmurando entre dientes. Cuando la criatura miró directamente a la cámara, Tom se apartó de la pantalla como si temiera que pudiera saltar y atraparlo. Me sugirió que contactara con la estación de guardabosques del Servicio Forestal en Hamilton, a 64 kilómetros al sur de Millerville. Si algo peligroso rondaba en la naturaleza, los guardabosques necesitaban saberlo. Contaban con la formación y el equipo para enfrentarse a depredadores y sabrían cómo proteger a la población local. Tom incluso me permitió usar el teléfono fijo de la tienda para hacer la llamada. La conversación con la estación de Hamilton fue breve y frustrante. El guardabosques de turno escuchó educadamente mientras describía el ataque a mi ganado y la criatura captada en la cámara. Pero cuando mencioné la palabra Sasquatch, su tono cambió de inmediato. La voz adquirió una cualidad condescendiente, paciente de manera artificial, como si hablara con un niño o alguien mentalmente limitado. Me sugirió que podría haber grabado a un oso erguido sobre sus patas traseras o algún efecto de luz y sombra que hiciera que cualquier animal pareciera más grande de lo que realmente era. Cuando insistí en que la criatura era claramente bípeda, inteligente y definitivamente no un oso, su paciencia desapareció por completo. Me informó que el servicio forestal se ocupaba de asuntos reales de manejo de la vida silvestre, no de fantasías criptozoológicas. Si tenía problemas con depredadores, debería contactar a la Agencia Estatal de Vida Silvestre. Y si estaba experimentando problemas de salud mental derivados del aislamiento y el duelo, debía buscar atención médica apropiada. La llamada terminó con un clic seco que resonó en el silencio repentino de la tienda. La expresión de Tom Kowalski cambió de la preocupación a la vergüenza mientras escuchaba la conversación. Me conocía desde hacía 20 años. Había hecho negocios con mi familia durante décadas y ahora me miraba como si hubiera perdido completamente la cabeza. Sino ejecutados con lo que parecía ser precisión quirúrgica. Sus cuellos habían sido cortados limpiamente y los cuerpos acomodados en una figura triangular irregular. Tampoco había rastros de arrastre ni huellas de depredadores, ni siquiera una entrada visible al gallinero. Era como si algo hubiera atravesado la malla de alambre únicamente para matarlas por diversión. Después de aquella masacre, reforcé la estructura con un enrejado más grueso. Coloqué un candado en la puerta e instalé reflectores con sensor de movimiento alrededor de la casa, esperando disuadir a lo que fuera que me rodeaba a mis animales. Durante las primeras noches, las luces se activaban a menudo. Ciervos, alces y otras bestias cruzaban los alrededores. Pero con el tiempo, la actividad nocturna fue disminuyendo. No sabía si los animales se habían acostumbrado a las luces o si algo más los estaba alejando. Fue en ese periodo cuando Michael, mi hijo de en medio, apareció de improviso. Había tomado una semana libre y decidió ver cómo estaba su viejo.
Como él mismo dijo, Michael, mi hijo del medio, nunca había mostrado mucho interés por la vida del rancho, prefiriendo los videojuegos y las computadoras al trabajo manual. Sin embargo, entendía la tecnología de formas que a menudo me sorprendían. Cuando le comenté sobre las muertes del ganado y mis temores por la seguridad, sugirió instalar una cámara de vigilancia para monitorear el gallinero. Nos dirigimos a la tienda de artículos deportivos en Millerville y adquirimos un equipo de alta gama diseñado para observación de caza. El dispositivo podía capturar fotos y videos activados por calor y movimiento. Contaba con visión nocturna infrarroja y podía funcionar durante semanas con un conjunto de baterías de litio. Michael pasó toda una tarde posicionando la cámara para cubrir de manera óptima el gallinero y sus alrededores, y luego me enseñó cómo revisar las imágenes en la pequeña pantalla LCD. Un mes después de que Michael regresara a su vida en la ciudad, la cámara registró justo lo que esperaba: mapaches merodeando, ciervos pastando, cerca del